Muy buenas noches a todos. Una vez más, sean todos bienvenidos a nuestro programa número 3, titulado A la luz de su palabra. Tengan todos un feliz sábado. Hoy nos acompaña nuestro hermano Alejandro Pineda y José Rivas. Sean todos bienvenidos. Deseamos que ustedes no solamente puedan disfrutar de este programa, sino que otras personas también puedan hacerlo. Por eso pedimos que compartan el link, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que cada vez que salga un nuevo programa al aire pueda llegarte la notificación y puedas disfrutar de esta programación. Muy bien, para dar inicio a esto, quisiéramos en este momento comenzar con una oración. El hermano José ¿nos puede dirigir en oración? Oremos. Maravilloso Dios, en esta hora de la noche queremos pedirte tu dirección, que tu Espíritu Santo sea que infunda nuestra mente para poder, Padre Celestial, manifestar las palabras que tú quieres que mostremos en esta noche. Gracias por tu compañía y permítenos, a la luz de las Sagradas Escrituras, poder, Padre Celestial, ser guía a través de este repaso de lección. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermano José y hermano Alejandro, dentro del marco temático trimestral titulado Un Pacto Eterno, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, hoy nos toca discutir la lección titulada La simiente de Abraham. La simiente de Abraham. Lección número 6. Sí, señor, lección número 6, así es. Llegando a la mitad de este trimestre. De este trimestre ya, sí. Casi a la mitad, sí. Bueno, ahí en la mitad. Bueno, interesante cómo introduce la lección, ¿no? Por allá en un pueblito dice, ¿no? El reloj de un escaparate de un joyero estaba funcionando a través de un vidrio. Muchas personas podían ubicarse en el tiempo de acuerdo a la hora de este reloj. Era su guía. Era su guía, correcto, era su guía. Resulta que este reloj se para en algún momento y deja de funcionar, y las personas que quizás vieron el reloj parado un poquito antes de la hora quizás acostumbrada en el momento en que la gente veía, pues permitió a las personas retrasarse un poco, ¿no? Al fallar esa guía hubo un caos. Sí, muchos se retrasaron en llegar a su trabajo, hubo retraso desde cualquier punto de vista, ¿no? Que se vea. Entonces, es como más bien una vislumbre. Exacto. Una vislumbre de lo que fue o de lo que quiso Dios que fuese el pueblo de Israel, y finalmente pues perdió el propósito, ¿no? Perdió su norte, podríamos decir. Perdió su norte, perdió el mensaje principal que Dios le había dado a ellos para que de alguna forma funcionaran de determinadas maneras, ¿no? Ahora ellos debían ser una guía. Una guía. Era parte de su responsabilidad ser una guía. Ser una guía, sí. Entonces, Así es. probablemente a muchas naciones le pasó lo que le pasó a esa población, ¿no? Claro. Esa guía se detuvo de una mala información y entonces hubo un caos. Hubo un caos. Ahora, dentro de los límites de la lección que podemos estudiar hoy, se centra en la identidad y el papel del verdadero Israel de Dios. En su época, en la época del Israel literal, y en esta época también. Así es. ¿Será que en esta época sigue habiendo un Israel? Yo creo que la lección puede revelar mucho acerca de esto, pero entremos en el primer punto, ¿les parece? Ok. Sí, Entremos en el primer punto. Miren, hay una pregunta interesante en base a lo que el hermano Alejandro dijo. ¿Quiénes constituyen el verdadero Israel? ¿Pertenecemos nosotros al verdadero Israel? Yo creo que, hermano, ¿Qué podemos responder acerca de eso? primero, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos Israel? ¿Existe una nación? Una nación. Que se llama Israel. Okay. Un país. Entonces, ¿será que cuando hablamos de Israel, pensamos en ese Israel? ¿O el Señor nos quiere reflejar otro Israel? ¿Qué será lo que en esta lección quiere decir ese Israel? ¿Verdad? Porque si pensamos en esa nación, bueno, una nación que aunque es pequeña, tiene poco tiempo de constituida, pues también tiene muchas cosas buenas, avances en tecnología, Okay. también en la parte de medicina. Okay. Pero ¿será que ese es el Israel que usted hace referencia y nos pregunta que si pertenecemos a ese Israel? ¿O hay otro Israel?
O hay otro Israel, sí. De hecho, para nosotros poder entender quizás un poco la temática de la pregunta, quizás debiéramos remontarnos al principio. Ok. ¿Cómo nació este Israel? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿No? Entonces, pensando un poco en lo que en aquella noche de lucha que tuvo Jacob con el ángel, cuando finalmente al amanecer le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, es un nombre. Dios no lo pensó como un nombre solamente, ¿no? Lo pensó como una nación, pero tuvo un origen divino. Es decir, no provino de la humanidad, tuvo un origen celestial. Entonces eso le da una importancia de gran envergadura, de hecho. ¿Ve? Entonces, ahora, ¿quiénes constituyen a este verdadero Israel? Es necesario que nos remontemos un poco quizás a la parte histórica. No sé si nos pueden decir algo acerca de eso, sería interesante. Ok, mira, Jorge, Alejandro, sí. Alejandro mencionaba algo importante, ¿no? Hoy en día sí existe esa nación, aunque pequeña, pero existe, ¿sí? Existe. Pero realmente, ¿a cuál Israel nosotros pertenecemos? Que es lo que vamos a ver quizás al final o en el transcurrir de este repaso de lección. Pero lo importante es que Dios realmente en esa disputa, por decirlo de esta manera, con Jacob, Dios le cambia el nombre, ¿sí? Y le da un margen emblemático pensando en un gran pueblo. Y ahora tu nombre no será Jacob, sino será ¿qué? Israel. Hasta el nombre tiene una connotación de un nombre de país, porque imagínense que, no sé, fuera Jacob, país Jacob, no creo que calce bien, no creo que entre dentro del mapamundi así, país Jacob, no, pero Dios le da un nombre Israel, ¿sí? Una nación contundente, un nombre importante para ese tiempo. Y es allí donde realmente Dios empieza a levantar una nación con un propósito, ¿sí? Y ahí vemos nosotros en el libro de Ezequiel, ¿sí? Lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 5, y lo podemos buscar, yo te lo tengo por acá separado, ¿sí? Ya, y Ezequiel 5, versículo 5 nos dice: así dice Dios, el Señor, esta es Jerusalén, la puso en medio de las naciones y de las tierras que la rodean. Okay. Qué importante, no solamente Dios le dio un nombre emblemático, sino que también le da una posición geográfica sumamente importante. Estratégica, podríamos mencionar, ubicada en el cercano oriente. Dice el comentario bíblico que estaba ubicado en la encrucijada de los principales caminos de la antigüedad. Interesante. ¿Qué Dios buscaba con esto? Realmente, dándole una posición estratégica, tendría grandes oportunidades, pero la mayor oportunidad que Dios estaba buscando a través de esta nación, Israel, era que realmente fuera una fuerza evangelizadora, que pudiera mostrar al Dios invisible a las demás naciones que circuncidaban a su alrededor. Okay, sí. O sea que podemos decir que esa es la finalidad con la que Dios los puso allí estratégicamente. Claro. Porque tal vez al escuchar la palabra nación se nos puede venir como algo político, Sí, bien. como algo territorial a lo que nosotros... Algo con independencia política. Correcto, que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados. Conocemos, pero vemos que esta nación no tenía esa finalidad únicamente, porque Dios tenía un propósito especial para ella. Entonces yo pienso, Alejandro, que lo que tú comentas podemos apoyarlo con Deuteronomio. Correcto. ¿Sí? Porque no es una nación política, ¿sí? No es el límite perimetral de fronteras, sino que Dios quería levantar una nación, como lo dice Deuteronomio 7:6, ¿no? Porque la nación no salió de un hombre. Ajá. O sea, no fue un hombre que dijo: vamos a formar una nación, un país, y su nombre va a ser Israel. Así es. No fue así, porque fue Dios el que la escogió. Fue el que hizo la elección. Correcto, vamos a Deuteronomio, capítulo 7. Sí, 6, 7, 6. 7, 6 y 7, creo. Correcto. Sí, lo tenemos allí. Deuteronomio 7, 6. Si quieres puedo tomar, lo voy a leer. Dice de la siguiente manera: porque tú eres pueblo consagrado. Otras versiones dice santo, al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha elegido
para que seas un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Muy bien, interesante, ¿no? Porque, o sea, para que sean un pueblo especial, un pueblo santo. Es decir, Dios de alguna forma eligió a Israel. ¿Pero qué tenía Israel? O sea, ¿cuál es el concepto de esa? Porque Israel era santo. No lo era. No lo era. Para nada. Claro, sería bueno aclarar este punto porque hay muchas personas que malentienden el concepto de lo que es santidad, ¿no? Ok. Y la Biblia pues tiene un concepto de santidad que de hecho es muy correcto, pero el que muchos manejan no es así. Entonces debiéramos quizás manejar un poquito o más o menos expresar, ¿no?, lo que significa ser santo. Jorge, aunque la lección dice porque tú eres pueblo santo, Ok. pero esta versión nos da un panorama distinto a santo y dice consagrado. Ok. Apartado también. Otras versiones dice apartado, separado, ¿sí? Ok. Exclusivamente para el servicio ¿de quién? De Dios. De Dios. De Dios. O sea, hasta ese momento no era santo porque todavía no había sido apartado. Ok. Pero de ahí en adelante comienza a ser santo. Porque si vemos el versículo 7 dice, el Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean numerosos o más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos. Es decir, que no tenía una connotación especial, o digamos Israel, la santidad de Israel no era una santidad inherente, como dándole un crédito especial para haber sido escogidos, no. Dios los llamó, los apartó, siendo quizás, hermano Alejandro, como lo leyó allí, el más insignificante de los pueblos, y le dio a ellos el privilegio de ser un pueblo especial, pero más que todas las naciones, De todas las naciones. que los rodeaban. Sin ¿ves? duda alguna, como dice ese pasaje, era un grupito pequeño, sin rasgo cultural, sin prestigio, y Dios tomó algo pequeño para ensalzar su gran nombre. Como sin antecedentes, como Como sin sin- descendencia, como sin raíces. Sin raíces, Sí. correcto. Exactamente. Entonces, Ujú. fíjense, en Deuteronomio capítulo 19 hay una cita que quisiera también compartir, interesante en base a este punto. 19. Sí, Éxodo capítulo 19. Éxodo, Éxodo. Éxodo. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras son las que dirás a los hijos de Israel, según el mensaje que le daba a Moisés, ¿no? Ahora, Dios quería que este pueblo fuera una raza real y sacerdotal, ¿no? Dentro de lo que esto significa, no era que Dios quería constituir quizás una serie de reyes para que gobernaran el mundo, Un imperio. ¿no? Un imperio. No, yo creo que Dios no tenía ese propósito. Y de hecho, para que fuese una raza real y también sacerdotal. Ahora, entendiendo un poco el concepto del sacerdote, ¿qué quería Dios lograr con este pueblo? Con los habitantes de ese pueblo. Pues si observamos o vemos cuál era la tarea de un sacerdote, era interceder, ministrar a su pueblo. Okay. Entonces, si dice que es una nación, ¿verdad?, sacerdotal, sería que quería una nación que intercediera por los demás pueblos, Interesante. por las personas que ellos, mediante el testimonio que Dios les permitía obtener, predicaran más con hechos que con palabras de ese Dios invisible. Así es. Por eso que yo pienso que allí en el margen de la santidad, ¿sí? ¿Qué es lo que quería Dios con ese pueblo cuando lo llama santo? Es que tomaran la santidad como constitución de esa nación. Okay, ¿Sí? interesante, Que la claro. constitución de esa nación que Dios estaba levantando fuera la santidad como conducta de comportamiento de vida. Así es. ¿Sí? Para que pudieran reflejar el carácter de Dios. O sea, que esa era la base. La base, sí, esa debería ser su de constitución como esa nación. sociedad. Mira, Entonces, hermano José, de hecho hay algo interesante, ¿no? Porque se me viene a la mente ahorita una cita bíblica que está en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4.
versículo 5 en adelante. Mira lo que dice. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Es decir, que a partir de la obediencia de los decretos que Dios le había dado al pueblo, pues las demás naciones iban a quedar admiradas, ¿no? O sea, y este pueblo santo, con esta sabiduría, nación grande es esta. O sea, eso causa de alguna forma admiración en la gente, pero era importante que las demás naciones vieran no el pueblo que era inteligente en su obedecer, ni en su grandeza, sino en el Dios que le dio los decretos para obedecer, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, entendemos que Dios eligió a un pueblo, le colocó un nombre especial, ¿no? Ese nombre lleno de un significado profundo, incluso se ha trasladado hasta nuestra época. Conocemos a ese Israel que Dios levantó en aquel tiempo, y que definitivamente tuvo independencia política en algún momento, pero el propósito, como lo dijo el hermano Alejandro en algún momento, pues era que atrayera a las demás naciones, ¿no? Atrayera a las demás naciones. O sea que, volviendo a su pregunta inicial, ¿nosotros pertenecemos a ese Israel? Yo creo que es algo que pudiésemos contestar al final de la lección, ¿no? Vamos a dejar quizás el puntico para al final, porque yo creo que hay algo interesante que tocar, ¿sí? El otro punto importante que deseamos resaltar en este momento es que Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿sí? Les dijo, no solamente a él, a Isaac, a Jacob, también se las hizo, ¿no? Se las repitió. Ellos serían herederos de una nación grande, ¿no? No solamente que serían muchos, sino que heredarían una tierra que él les limitó, les dijo, bueno, esto va de aquí, parte de aquí, llega allá, en fin. ¿Cuáles fueron los acuerdos que Dios estableció con este pueblo para heredar esa tierra? Mira, George, ¿sí? Los acuerdos, ¿sí?, están reflejados en Deuteronomio capítulo 28. Okay. ¿Sí? Allí encontramos los acuerdos, ¿sí? ¿Qué debía hacer el pueblo para gozar? Dios a través de Abraham, ¿sí?, hace un pacto, un acuerdo, ¿sí? Pero entre ese acuerdo va remunerado la promesa de heredar una tierra. Y como dice usted, le dio los límites de dónde a dónde abarcaría hasta dónde, ¿sí? Pero para obtener esa tierra prometida, el pueblo tenía que obedecer algunos principios, y Deuteronomio capítulo 28 nos habla de ellos. En ese margen, ¿sí?, nosotros vemos serie tras serie, ¿sí?, qué es lo que está ahí enmarcado en esos capítulos de Deuteronomio 28, que lo podemos buscar en nuestras Biblias. Y en resumidas cuentas, ¿sí?, allí vemos las bendiciones de obedecer, pero también vemos, por no decir que el castigo de Dios, sino que de lo que ellos sembraron, ¿sí?, recogerían. Vemos la otra parte del acuerdo. La otra parte del acuerdo. Que tiene dos caras. Una moneda tiene dos caras. Ajá, el acuerdo tenía dos caras. Así es. Muy sencillas, ¿sí? Entonces, si vemos cuál era la primera cara o la parte buena de ese pacto. Sí, podemos leer dos versículos. 28:1 dice: si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Así es. Okay. Nada más el versículo 1, el primero de esos 14 versículos de promesas. Bendición. Por obediencia. Por obediencia. Sí. O sea, mire, haciendo como una especie de lista, ¿no? Yo, por mencionar algunas de las bendiciones que el pueblo obtendría en caso tal de que fuesen obedientes, ¿no? Porque la condición era esa, así como lo dice usted, hermano José.
que fuesen obedientes, por ejemplo, sería una nación exaltada, serían bendecidos en la ciudad, en el campo, el fruto del vientre de las mujeres que habitarían esa nación sería bendecido, la tierra, hablando de los animales, de las vacas, podían encontrar protección en el salir, al entrar, protección de sus graneros, y más aún, dice, a todo aquello que ustedes le coloquen la mano Será bendito. será bendito. Increíble, increíble. Es decir, Qué privilegio. o sea, si nosotros analizamos un poco el hecho el patrón de conducta que adquirió Israel en su transitar de la historia, pareciera que perdió el punto, pareciera que perdió esto, ¿no? De vista. Perdió el rumbo. Sí, o sea, perdió, digamos, dejó de recordar lo que Dios le prometió. Todas estas bendiciones, es decir, a lo que ellos le pongan la mano, será bendecido. Wow, eso es increíble. Entonces, Esa es la parte buena. esa es la parte buena, sí, Sí, es la parte buena. Porque la otra parte del capítulo De versículo 15. 15, sí, el versículo 5, perdón, 15 en adelante, ahora viene, decía Alejandro, la otra parte de la moneda, o la otra parte del contrato. Del Si pacto. obedeces, obtienes esto. Y Si si no, desobedeces, obtienes esto otro. Así que ellos eligieron. escojan. Porque si vemos, ellos a veces interpretamos que fue un castigo de Dios todo lo que les pasó, pero más que un castigo fue una elección de ellos. Una elección. Ellos sabían lo que les iba a pasar, estaba escrito. Así es. El Dios de la palabra, el que no se contradice, les dijo, hagan esto y tendrán esto. Y si no lo hacen, tendrán esto. Yo creo que entonces podemos, tal vez llevándolo a nuestro plano hoy en día, Okay. la vida cristiana en medio de las dificultades, sí, puede ser fácil si obedecemos los mandamientos de Dios. Correcto. Sí, viéndolo de ese plano, ¿no? Llevándolo a nuestros días puede ser fácil. Pero si desobedecemos, nos vamos a la otra cara de la moneda, nos vamos a la otra cara del pacto, ¿sí? Si desobedecemos, acarrearemos para sí destrucción. Destrucción, así es. ¿Sí? Entonces es importante tener esa connotación que lo que pasó con Israel pasará hoy en día con nosotros. Ahora, hermano José y hermano Alejandro, fíjense, hay algo importante, porque yo creo que Dios les dijo cuáles eran no solamente lo que ellos iban a vivir, sino incluso les reveló las características de la nación, quienes invadirían a ellos y los desterrarían de ese lugar, porque ellos no solamente iban a heredar la tierra, ellos tenían que conservarla. ¿A partir de qué? A partir de una serie de decretos a los cuales tenían que obedecer, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 28, precisamente el capítulo 28, allí estamos cerca. Dice el versículo 47, dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto del anciano, ni perdonará al niño. Increíble. Ahora, Una profecía. claramente una profecía. Una profecía que a Pero- lo mejor no entendieron. Sí, una profecía condicionada, ¿no? Exacto. Condicionada. Si cumplía, no llegaría. Pero si desobedecía, Ok. Y van a Llegaría. pasar por eso. Llegaría, correcto. Entonces, cuando nosotros leemos aquí una nación que vuele como águila, ¿a qué nos suena eso? ¿A qué nos suena eso? Babilonia, Ah, Babilonia, correcto. algo que se cumplió muchos años después. Al pie de la letra, hermano Alejandro. Al Así pie de la es. letra. O sea, más o menos, digamos, o hablemos un poco acerca de los resultados del caminar de Israel. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Sí? O sea, Israel eligió la segunda parte del contrato. La segunda parte del contrato, excelente, sí. Él eligió Es así. esa parte y pues debía acarrear con las consecuencias. Sí. entonces Alejandro, por eso y Jorge resalta
el Jeremías 11:8. Sí, Exactamente. dice? Jeremías 11:8, cuando dice que ahora el pueblo no atendió a la voz del Señor. ¿Sí? Y lo podemos buscar en Jeremías 11:8, atendiendo a lo que dice Alejandro. ¿Sí? Ellos no reclamaron las promesas de la primera parte del contrato, sino que prefirieron inclinarse a la segunda parte del contrato. Y es por eso que allí sale Jeremías 11:8, ¿sí? Haciendo una connotación por qué el pueblo realmente llegó a lo que llegó. Y mira lo que dice. Yo lo tengo, no sé si alguien lo tiene ahí, que lo Sí, pueda... Sí, aquí está. Dice, pero ellos no me escucharon, ni me prestan atención. Pero bien, cada uno tercamente ha seguido el parecer de su malvado corazón. Por lo tanto, voy a hacer que recaiga sobre ellos todas las palabras de ese pacto, el cual les ordené que cumplieran, y no cumplieron. Mira, interesante, porque automáticamente Jeremías hace connotación al pacto que venimos hablando. Y traeré sobre ustedes la otra parte. todo lo de aquel ¿qué? Pacto. Pacto, ¿A qué sí. se refería en ese momento Jeremías? ¿A qué se refería? A Deuteronomio. ¿sí? Deuteronomio, En el sí. capítulo 28, si lo haces bien, obtienes esto, si lo haces mal, pues Obtienes esto. otro. Entonces, allí el profeta, ¿sí? Manifiesta por qué razón el pueblo de Dios recibió todo lo contrario, fue llevado, ¿sí? al exilio, tuvo que permanecer cautivo por 70 años. Nosotros conocemos esa parte de la historia, pero importante allí, ¿sí? Yo diría que cuando hace esa parte de la imaginación, terquedad, es decir, bueno, yo no creo que ya no deberíamos reflejarnos a ese pueblo de Israel, sino deberíamos reflejarnos a nuestra vida hoy en nuestra día. vida, así es. ¿Cuántas veces Israel espiritual. nosotros sí silenciamos la voz de Dios? ¿Cuántas veces nosotros ignoramos, ¿sí? los preceptos y los mandamientos de Dios, haciendo lo mismo que hizo el Israel terrenal, desobedeciendo la parte del primer pacto, reclamando la parte del segundo pacto, y por consiguiente voy a traer ¿qué? Destrucción y muerte eterna a Así es. nuestras vidas. Y bueno, y dicho sea de paso, hermano José, y hermano Alejandro, sabemos que cuando, o sea, hablando del exilio, el exilio babilónico, que fue también, o sea, cuando el reino se dividió, ¿no? Ya conocemos nosotros el reino del norte, que eran 10 tribus, el reino del sur, Judá, que era la tribu de Judá, y si mal no recuerdo, creo que era Benjamín, el menor, se fusionaron, ¿no? Y conformaron la tribu de Judá, pero ese mismo exilio, no quizás el mismo, pero es una historia que pertenece al mismo paquete, digámoslo así. Israel, el reino del norte, fue invadido por los asirios, ¿sí? Fueron llevados a tierras extranjeras. Igualmente le pasó siglo y medio después a Judá, ¿no? Y vivió 70 años allá, pero a ellos se les dio la promesa de volver a recuperar algo que perdieron. Pero sabe algo, hermano, Sí. interesante, que a veces pensamos, o podemos decirlo de esa manera, que eso que obtuvo Israel fue consecuencia de una nación. Okay. Pero yo creo que yendo más allá, fue consecuencia individual de cada israelita en su relación personal para con Dios. Eso es muy importante, hermano. Yo creo que usted acaba de mencionar uno de los puntos más interesantes de la elección. de esta parte, ¿no? Ese pueblo podía recuperar lo perdido una vez. Correcto. Hoy en día, hablando del plano espiritual, trayéndolo a nuestro tiempo, a ellos se les prometió la tierra de Canaán, la poseyeron, ellos la heredaron. Exacto. Sí, la heredaron, pero tenían que conservarlo obedeciendo sus La preceptos. perdieron, la volvieron a recuperar, la volvieron a perder. Ok. Estaban ahí en esa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mirar hoy en día a la Canaán celestial? ¿Podremos recuperarla si nosotros la perdemos? O sea, es bueno que hablemos un poco acerca de esto, ¿no? Porque siempre es bueno traer al plano real y actual las lecciones que nosotros podemos encontrar allí. Mira, yo puedo expresar, Jorge, Alejandro, sí, con respecto a la pregunta que haces. El Israel terrenal, Ok. sí, quizás podía encontrarse en ese margen, como lo dice Alejandro, sí, entre apostasía, desobediencia, sí, vuelvo a Dios. Otra es apostasía, desobediencia, vuelvo a Dios, sí, pero al fin y al cabo,
sea la siguiente generación, entró a la tierra prometida. Okay. En el plano del Israel espiritual, ¿sí? Nosotros realmente tenemos, antes de llegar a la Canaán celestial, que ser aprobados en esta tierra. Amén. Sí. Y aprobados significa cada día reflejar más el carácter de Cristo. Entre más observemos a Cristo, más vamos a reflejar su carácter. Y entonces podremos ser aptos para entrar a la Canaán celestial. Porque la Canaán celestial ya no es una vuelta con retorno. Así ¿Sí me es, entiendes? eso es correcto. Al llegar a la Canaán celestial, viviremos eternamente, ¿sí? Por los siglos de los siglos. Amén. Sí, entonces eso es lo importante que O estar sea allí. que podemos hablar de la gracia en este momento, ¿verdad? Claro. Sí, Porque es verdad que en este transitar por este mundo, nosotros estamos, ¿qué? Preparándonos. preparándonos. Muy bien. ¿Verdad? Preparándonos y sujetos a errores, ¿no? Exactamente. Sujeto a errores. Cada error que cometemos cada día, porque cada día lo cometemos, pues Dios nos perdona. Y ese error nos enseña y nos da la oportunidad, de verdad, De iniciarnos. de iniciar. Ellos peleaban, tenían guerras, nosotros también la tenemos. Así es. Solamente que son guerras espirituales. Entonces, cada día que nos caemos, tenemos esa misma oportunidad de levantarnos, De renovarnos. de renovarnos. Y la gracia de nuestro Señor, la intercesión que Él está haciendo por nosotros, es lo que en aquel momento nos va a permitir entrar en esa Canaán Celestial. celestial. Es decir, que en este tiempo, si perdemos la tierra, la perdimos. La perdimos, sí. La perdimos, o sea, no es recuperable. En aquel tiempo, pues ellos la perdieron y la volvieron a recuperar. Una promesa que Dios les hizo. Bueno, si ustedes obedecen a mi voz y se vuelven a mí, entonces ustedes podrán volver a poseer la tierra y finalmente, pues, vuelven a poseerla y volver a ser una nación como lo fueron desde el principio. Al principio. Lo que hace que nuestra aspiración y nuestra nación es muy superior a esa nación que ellos recibieron. Así es. Sí. Bueno, hermano Alejandro, dicho sea de paso, cuando Abraham le fue dicho que heredaría aquella tierra sobre la cual él estaba, porque cuando Dios lo sacó de Ur, él le hizo la promesa en algún momento, Exacto. antes de llegar allá, que heredarían una tierra. Cuando estaba en la tierra de Canaán, le dijo: esa es la tierra que yo les daré por heredad a tu descendencia. Pero Abraham no solamente miró esa tierra, miró la futura tierra prometida, la Canaán celestial. Esa fue la que anheló Abraham. Así lo menciona Pablo, ¿no? Por allá en el libro de Hebreos. Es decir, ellos anhelaron una tierra mucho mejor. ¿Ve? Aquí estaban en medio de una nación con independencia política, una nación modelo que Dios quiso establecer en medio de las demás naciones. Hermano José, como usted bien lo dijo, lo colocó en un sitio estratégico donde muchos pasaban y podían ver esa nación admirable, ¿sí? Con decretos que practicaban y que no venían de ellos, venían de un Dios que los amaba y que quería poseer también a las demás naciones, ¿no? Ahora, es interesante el hecho de que se hable aquí. Cuando ellos recuperaron esa tierra, no la recuperó el grupo que se fue. La recuperaron nuevas personas, porque Israel era una nación, y yo creo que todavía lo es, sumamente regionalista, ¿no? Nacionalistas. O sea, lo de ellos era ellos, ¿no? Ellos fueron pasando estas historias que la nación de Israel vivió, las supieron sus descendientes 70 años después, volvieron acá, pero no volvió el grupo que se esperaba. Volvió el grupo O sea que, correcto, entró fue como una pequeña parte, Una pequeña regresó, parte. o sea, un remanente. Un remanente. Un remanente. Así Un es. remanente. Ahora, ¿Qué tendrá que ver un remanente con esta época? Con nuestros días. Porque si bien interesante. comenzamos hablando de un Israel, que si somos parte o no somos parte de un Israel, pudiéramos ir mencionando a ese Israel espiritual. Exacto. ok. Entonces, ¿qué tiene que ver el Israel espiritual hoy y qué tiene que ver un remanente hoy? Ahora, sería bueno explicar, ¿verdad? El significado de remanente a la luz de la Biblia, qué es lo que significa, ¿verdad?
No sé qué podemos decir acerca de eso, hermano José, hermano Alejandro. Mira, cuando la lección llega a esa parte del remanente, ¿no? Nos envía al libro de Miqueas. Correcto. Sí, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Si lo Ok. podemos buscar, sería majestuoso, Aquí lo ¿no? tengo. Ok, ya Miqueas Alejandro, 4, 6 y 7. muy bien, Alejandro, ya que se nos adelantó, nos auxilia con la lectura de esos dos pasajes, hablando de ese remanente y lo que expresa el profeta Miqueas en esa oportunidad. Ok, dice así: cuando llegue el día, reuniré a las ovejas que cojean, con las que se apartaron del camino y con las que afligí. Con las que cojean haré un remanente, y con las descarriadas haré una nación fuerte. Y desde ahora y para siempre yo reinaré sobre ellos en el monte Sión. Mire, qué majestuoso es lo que menciona Miqueas, porque Dios siempre busca restaurar lo que está perdido. Así es. Sí, sin sin ninguna duda alguna, Dios siempre va a buscar restaurar nuestra vida, ¿sí? En medio de las circunstancias devastadoras que puedan acarrearnos, ¿no? Pero lo que menciona el profeta Miqueas, ¿sí? O lo que pensaba el profeta Miqueas en aquella oportunidad, mientras el pueblo estaba en el exilio, era que el pueblo pudiera, Jorge, tener un reavivamiento. Ok. Es decir, salen de la tierra que le habían prometido, ya la estaban habitando, ¿sí? Pero lamentablemente no la conservaron y fueron llevados al exilio. Y el profeta esperaba que en el exilio, en medio de la dureza que estaban pasando allá, ellos pudieran entender cuál era su propósito divino. Pero lamentablemente, en medio de circunstancias difíciles, el pueblo de Israel cerró sus oídos a la voz de Dios, no miró sus decretos, y realmente el pueblo en aquel momento perdió el propósito que había sido fundado desde el inicio, dado en la promesa de Abraham. Ahora, hablando un poco acerca de la simiente de Abraham, porque por eso Dios les permitió recuperar esa tierra, ¿no? Ujú. El objetivo era que se pudiese cumplir la promesa de la simiente, Jesucristo. O sea, ese pequeño remanente que volvió allá, el objetivo era que se cumpliera la promesa del nacimiento de un Mesías prometido, ¿no? Y que claramente lo vemos allí en la historia. Pero ese Mesías a lo suyo vino Y los suyos no le conocieron. y los suyos no le conocieron. Pero finalmente vino, ¿no? Se cumplió el propósito divino. A pesar de, Dios siempre tiene personas fieles. En toda la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver que Dios siempre tiene personas. Usted cuando hace mención a esa parte de que siempre Dios, en medio de su pueblo, ¿sí? En medio de la apostasía, en medio de la rebeldía, Dios siempre tiene un pueblo fiel, un remanente pequeño que sigue obedeciendo a la voz de Dios. Y eso me hace remontar rápidamente al libro de Primera de Reyes, ¿sí? Recordamos, si quiere lo buscamos ahí, Primera de Reyes, en el capítulo 19, 14 al 18. Y ahí está un profeta. No sé si recuerdan ese Elías. profeta, el profeta Elías. Correcto. Mire, leyendo un poco acerca de eso, ¿sí? El profeta Elías, él en dos oportunidades le dice a Dios, a veces nosotros yo creo que a veces nosotros nos vanagloriamos un poco, ¿no? Cuando creemos tener una relación tan íntima con Dios, a veces como que nos exaltamos. Y el profeta Elías, ¿sí? En medio de esa historia del capítulo 19, 14 al 18, Que era el único. el profeta Elías, ¿sí? Menciona en dos oportunidades que era el único, fiel al Señor. Interesante. Y es cuando el Dios creador nos educa y automáticamente le dice, pero yo tengo que, vamos a leerlo, creo que es en el 18 exactamente. 7,000, si más no recuerdo. Exacto, 7,000 hombres Que no. han puesto sus rodillas a adorar al Dios falso, al Dios Baal, creo Al que Dios Baal, sí. mencionaba. Y lo vamos a leer porque es importante que tengamos esa parte. 19. 19, el 17, 18, donde dice que tenía 7,000. Creo que es ahí mismo, Esta segunda. Primera de Reyes. Primera. Sí, lo podemos buscar rápidamente. ¿El capítulo qué? 19. 19. 19 en el 17. Sí, lo tenemos allá, lo buscamos. Ok. Lo tengo acá, si quieres. Sí, lo puedo lee leerlo. yo. 18. Dice, y el que escapara de la espada de Asael Jehú,
Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas No lo besaron. no lo besaron. Es decir, que habían fieles allí en ese Pero el profeta no lo sabía. Dios tenía un pueblo ¿qué? Remanente. remanente. Sí, Así es. entonces ahí es donde vendría la pregunta, ¿cuál es el pueblo remanente para hoy en día? Hablar del Israel Exacto. espiritual. Hablando del Israel espiritual, Alejandro. Y bueno, podemos cerrar la lección con este versículo o esta cita interesante, Gálatas capítulo 3, Pues, versículo 26. del 26 al 29. Hermano Alejandro, si usted lo tiene, Ok, pudiera dice ayudarnos así, ahí con la lectura. Gálatas 3, 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa de los herederos. Así es, entonces vemos allí que ese remanente fue el que de alguna forma permitió, ¿no?, conducido por Dios, que la promesa del Mesías fuese una realidad necesaria, de hecho, hermanos, necesaria. Fue levantado, ¿no?, crucificado, resucitado, y su promesa de vuelta está aquí en las Escrituras. Está viva. Entonces, ahora, ¿de qué promesa habla el versículo 29? ¿Qué Cuando promesa? dice, y vosotros sois de Cristo. No, en el versículo 29 dice, y vosotros sois de Cristo, Ujú. ciertamente linaje de Abraham soy, y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? De la promesa que Dios le hizo a Abraham, de la correcto. promesa que hemos estado hablando. Así es. Pero hay unas características particulares también para que ahora, digamos, Israel sea parte De esa promesa. Ujú. Así es. O sea, Exacto. sigue el pacto. Está el pacto pacto, sigue, continúa. Y él aquí nos da las características para ahora ese Israel espiritual pueda recibir esas promesas. Así es. Y hace una invitación, porque dice que los que han sido bautizados Así es. en Cristo. Y es por eso, esa versión lo dice así, ¿no? Lo dice textual. Sí, bautizados en Cristo es como venimos a ser parte del linaje De Abraham. de Abraham. Es correcto. O de la promesa dada a Abraham, de la cual nosotros ahora somos ¿qué? Partícipes. Así es. ¿Sí? O podemos reclamar. Somos porque herederos según la herederos promesa. según la promesa. Herederos sí, según la promesa. Ujú. Entonces, bueno, finalmente pues, ya llegamos al fin de esta lección, ¿no? Haciendo como una especie de resumen, hermano José y hermano Alejandro, el pueblo de Israel, que fue conformado como una nación especial, no porque tenía Las cualidades. tenía créditos o méritos o cualidades que lo hacían especial, sino porque Dios así lo hizo. Él lo eligió. En su profundo amor, inescrutable, ¿no?, que no podemos explicar. Dios lo eligió porque así lo quiso. Así. Lo puso en un lugar estratégico, formó una nación, no como las demás en el sentido con independencia política, ¿verdad? Y quizás con una constitución que no fueron creadas por ellos, sino tenía un origen divino. Ese pueblo de alguna forma llegó, Dios estableció acuerdo con ellos para que pudiesen obedecer a esos decretos, para no solamente heredar la tierra, sino conservarla. En su caminar desobedecieron, Dios les cumplió, como lo dijo usted, hermano Alejandro, la otra parte del contrato, la que no gusta, y finalmente pues eso fue lo que ellos tuvieron. Luego, con un remanente, el Señor echó a andar lo que tenía planificado, vino el Mesías prometido, cumplió el propósito de la salvación humana, y de ahí pues, una vez que el Israel, aquel país con independencia política, rechazó, porque el Mesías que vino, a los suyos vino, los suyos no le conocieron, rechazó el propósito divino, pues entonces el Evangelio ahora se extendió, correcto. Se extendió. Nos ha alcanzado a nosotros y nosotros formamos parte de ese Israel espiritual cuyo nombre no se ha perdido. Ujú. Sigue latente en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Y nosotros, según
Según. Entonces Dios desea tener un pueblo fiel. Así es. Y nuestra iglesia es un pueblo fiel, Amén. que debe levantar el estandarte de Cristo para poder ser luz en medio de tantas tinieblas. Así es. Y esta promesa se cumplirá cuando los santos estemos todos reunidos en la Canaán Celestial. Amén. No nos Así puede es. quedar duda alguna de que eso se va a cumplir. Así es. Así es. Muy bien, hemos llegado al final de esta programación. Quisiéramos cerrar con una oración. Hermano Alejandro, por favor, diríjanos. Bendito Padre Celestial, Señor y buen Dios, a esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permite meditar en tu palabra. Gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de ser parte de ese remanente, de ser parte de ese Israel espiritual. Permita, amado Padre, Señor, que podamos estar en tus benditos caminos, que podamos ser herederos de esa patria. Danos la fuerza y la sabiduría, Señor, para luchar por eso y cumplir la parte que nos toca. Amén. Bendice, Señor, a cada persona que nos está viendo, Señor, que esa bendición que tú prometiste para ese Israel terrenal también sea para este Israel espiritual, que cada cosa que toquemos con nuestras manos pueda ser de bendición. Acompáñanos, permítenos tener un feliz sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, agradecemos a todos por habernos acompañado durante esta programación. Deseamos que no solamente este programa sea una bendición para ustedes, también queremos que sea de bendición para otros. Por eso queremos invitarte a que compartas el link, que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para que cada vez que un nuevo programa salga al aire pueda llegarte la notificación y no solamente disfrutarla tú, sino que también otros a quienes tú puedas compartir puedan disfrutarla. El objetivo es que todos podamos disfrutar de las grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros en su Biblia, en su palabra. Y recuerda, conectados con Dios a la luz de su palabra. Dios les bendiga y tengan todos un feliz sábado.